Una de las cosas que más se valora, que más se aprecia en una persona es su integridad, su rectitud en el obrar. Hay tantísimas personas así, que tienen un recto sentido de la justicia, que son responsables y que tienen también un don de gente para tratar a las otras personas con respeto y dignidad. Pero también las personas íntegras y las personas rectas tienen también sus luchas, porque no son perfectas. Pero en esas tres cosas, fundamentalmente son íntegras: en la justicia, en la responsabilidad y en el amor en las relaciones con la gente. Hoy estamos celebrando la fiesta de San José. Y en la misma palabra viva de Dios del Evangelio, hemos escuchado que el Evangelio mismo le llama justo. La persona justa en la Biblia es aquella persona que vive la dimensión de la fe. Es aquella persona que no solamente cree en Dios, porque hasta el diablo cree. Es aquella persona que le cree al Señor. Y porque le cree al Señor, va ajustando su vida al querer del Señor. Esa es la persona justa en la Biblia. Y hoy celebramos a José, el justo, el obediente y el coherente. ¿Y cómo nos lo presenta el Evangelio? Estaba desposado con María, pero antes de que vivieran juntos, que vivieran como pareja, resultó que María estaba embarazada. Y sabemos nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero esto ¿lo sabía José o no lo sabía? No lo sabía. Y cuando empezó a notar los cambios en María, le fue creciendo la pancita a María, empezó el mar de dudas. Y fíjense que ese mar de dudas de José no eran de prejuicio, sino que era evidente. ¿Por qué? Porque los cambios ya eran notorios en María Santísima. José no sabía. Y mar de dudas, tormento el interior de su corazón, porque él sabía lo que significaba denunciar a María, estando embarazada y que no era fruto de su relación con ella. Era adulterio. Y en la ley judía el adulterio se castigaba con pena de muerte, lapidando, matando a pedrada limpia a la gente. Esa era la pena. Y la decisión que José toma dentro de su corazón
fue repudiarla en secreto y no denunciarla. La gente bocona, ¿qué es lo que hace primero? La gente bocona, ¿qué es lo que hace primero? Habla y le echa más culpa a la gente de la que la tiene. José, en su justicia, decidió no denunciarla y repudiarla en el secreto de su corazón. Un acto de justicia. Sentía el temor de Dios, y el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo con el cual uno aprende a ser delicado con Dios y no hacer nada que desagrade a Dios. Porque aquello que desagrada a Dios, el pecado concreto, ¿a quién daña? A Dios. Dios es inmutable. El pecado daña a aquel que comete el pecado. Y entonces José tenía esta sensibilidad de delicadeza en su fe con Dios y en el amor y la justicia con María. Vamos al orden práctico. ¿Cuántas veces nosotros no somos revoltosos y alborotados y decimos cosas que no son? Y después, cuando nos damos cuenta, ya metimos la pata. ¿Por qué? Por ser precipitados, por ser alborotados, aunque seamos personas entre comillas de fe. Ya hicimos daño. José prefiere tomar esa decisión. Ya después hemos escuchado en el Evangelio que Dios, a través de un sueño, le da a conocer la verdad. El fruto del embarazo de María no es fruto de infidelidad conyugal, es fruto de obediencia en la fe. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y desde ese momento María quedó embarazada con el Emmanuel, el Dios con nosotros, que viene a salvarnos. Y así José, comprendiendo cuál es el plan de Dios, acepta ese plan de Dios y es obediente. A veces nosotros somos obedientes en las cosas que nos gusta, que de al pelo. A veces por el amor y la justicia tenemos que ser obedientes a Dios por un bien mayor, también en aquello que no nos gusta. Y esto es vivir la coherencia de la fe. Esto es vivir el sentido de responsabilidad de la fe y del amor, como José. José tiene el gran mérito en el Evangelio de hoy de que es llamado justo y de que es llamado también obediente. ¿Será que nosotros, ustedes y yo, somos justos en el sentido que la palabra de Dios nos está diciendo? ¿Somos obedientes a los planes de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás? Porque el Evangelio se vive en las situaciones concretas de la vida. Aquí dentro del templo, ustedes y yo somos buenas personas, ¿no les parece? Buenísimos somos. Pero se trata allá afuera de llevar
lo que aquí el Señor nos ha dado. Que el ejemplo de San José, el justo, el obediente y el coherente, nos ayude a nosotros en este camino cuaresmal a convertirnos verdaderamente al Señor, a convertirnos en la justicia, a convertirnos en la obediencia y a convertirnos en la coherencia de vida, a actuar cristianamente si nosotros decimos que somos cristianos, porque al fin y al cabo el pecado es la gran incoherencia que nosotros tenemos. Pero no estamos solos en el caminar y en el luchar contra el pecado. El Espíritu Santo es espíritu de entendimiento y de luz para que comprendamos. El Espíritu Santo es espíritu de fortaleza en nuestra debilidad, para que nosotros en la vida diaria podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me reconforta. Que el ejemplo de San José sea para nosotros un estímulo para seguir nuestro camino de ser cristianos. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de María la Virgen, se hizo hombre, murió, resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Con un espíritu confiado como el de José, presentemos nuestras oraciones al Señor que nos ama y digamos: Señor, en ti confío. ¿Hay alguien que venga aquí? Pidamos por toda la Iglesia para que, a ejemplo de San José, pueda caminar en la obediencia. Oremos. Por todas nuestras familias, para que, viviendo la integridad en la fe y en el amor, podamos ser familias cristianas de verdad. Oremos. Por los hermanos de la colonia Conevisa que están celebrando su fiesta patronal, para que el Señor les bendiga, oremos. Y en el silencio del corazón, cada uno de nosotros presente su propia oración. Según nuestra fe y amor como don tuyo, escucha, Señor, las oraciones que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor.